No podrás hablar con nadie, y si te topas a alguien, tienes que estar a una distancia de unos 50 pies, unos 30 metros, tal vez de aquí a la puerta del templo. Y además deberás cubrirte totalmente con ropas para que tus llagas no se vean. Y por si acaso te encuentras a alguien en el camino, tienes que gritar: soy inmundo, para que la gente se aparte de ti. No podrás trabajar en nada de ahora en adelante. Tal vez podrás recoger algunas cosas que te dejan los familiares y vecinos ahí en la esquina del barrio, de ese triste y solitario barrio de los leprosos, y lo que puedas recoger es sembrado de la tierra tal vez. Y vas a tener que vivir solo. No podrás volver a ver a tus hijos, no podrás abrazar a tu esposa, no podrás abrazar a tus familiares. Deberás soportar este terrible dolor solo, absolutamente solo, hasta que mueras, porque te han dicho que la lepra no tiene cura. Tampoco podrás ir al templo donde te gustaba ir, a escuchar al sacerdote explicar. No sé si tenían cantos, pero digamos que a cantar también. Estás excluido de la comunión total. ¿Cómo te parece esta historia? ¿Triste o no? Es una historia real. Esta era la historia de una persona que adquiría la lepra en los tiempos bíblicos, hace 2000 años o 4000 años en tiempos de Moisés. Eran realmente personas muertas en vida. Y además de todo esto, el leproso tenía una estigma social porque la gente decía: por algo le pasó eso. Probablemente tenía una vida oculta, probablemente pecaba de alguna forma y Dios le mandó este mal. El mensaje de esta mañana se llama El toque de Jesús y está basado en el Evangelio de Marcos, que estamos explicando, que estamos enseñando. Y vamos a ir a Marcos capítulo 1, 40 y 41, va a aparecer en pantalla, no se preocupen. Dice Marcos capítulo 1, versículos 40 y 41. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? En este pasaje yo quiero detenerme en tres cosas. Quiero detenerme en el hombre leproso, quiero detenerme en Jesús y quiero detenerme en la condición que Jesús le mandó. Y lo primero que vemos en que nos encontramos un hombre lleno de lepra. Dice Lucas, hablando de este mismo pasaje: sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre, y ¿qué dice ahí en negrita? Lleno de lepra. Este era un hombre lleno de lepra en primer lugar, lleno de lepra. No era alguien en quien la enfermedad estuviera en sus primeros días, en un estado inicial. No era alguien que podía confundirse con una alergia, algo ahí, sino que la enfermedad estaba bien instaurada en su vida. Era un hombre como el que acabamos de describir. Puede ser que la historia tuviera sus más, sus menos, pero era una historia así. Su enfermedad era evidente, se manifestaba. A veces usted está enfermo de algunas cosas, pero no se ve. Pero a este señor se le manifestaba su enfermedad. En su cara, en sus manos, en sus piernas, en su apariencia. La vida de este hombre que se acerca a Jesús debía ser tan dura y tan miserable como nosotros no quisiéramos que nos pasara a nosotros nunca. Probablemente muchos años viviendo aislado, sufriendo, sin poder compartir con otras personas, como dijimos ahora. Yo diría que era un hombre con una esperanza muerta. Era como un zombie, ¿verdad? Hay un muerto en vida que andaba por ahí. Pero la fama de Jesús llegó a la aldea de los marginados. Hace un mes o 21 días que estamos hablando de este pasaje de Marcos, el capítulo anterior, de un fin de semana en la vida de Jesús. Estuvimos viendo que Jesús hacía grandes señales y maravillas y que la fama de él se extendía por todos lados. Pues entonces esa fama llegó a ese triste y solitario barrio donde vivían los leprosos. Ese barrio lleno de dolor y de oscuridad. Pero ahí, estando en ese lugar, este leproso oye
que está Jesús y que hace milagros. Y una pequeña luz de esperanza llegó a su corazón. ¿Quién sabe hace cuánto no había esperanza para él? ¿Y si voy? ¿Y si le pido? ¿Y si me sana? Como decimos aquí en Costa Rica, ¿quién quita un quite y me sana? Y este hombre con esa lepra evidente se animó a trascender, se levantó, salió del barrio y se fue a la aldea donde estaba Jesús, ahí a esa ciudad. Ese hombre tuvo fe, como vamos a ver. Dice la Biblia que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este hombre mostró fe en que Jesús podía sanarle. Y yo pregunto, para que haya fe, alguien debió haberle contado, él debió haber escuchado. Y para que alguien le haya contado, ese alguien tuvo que estar relativamente cerca para que pudiera explicarles lo que estaba sucediendo. No sé si a 30 metros, a 50 pasos, diciéndoles, mire, por ahí está Jesús, que hace cosas. ¿Sabe? Al igual que antes, al igual que este hombre, la gente necesita escuchar ese mensaje de buenas nuevas del que Juan Carlos hablaba ahora, haciendo la ilustración del viaje a Panamá. Alguien debió acercarse lo suficiente para que aquellos que habían sido excluidos, para que aquellos que habían sido apartados, para que aquellos que eran considerados distintos a los demás, pudieran escuchar que Jesús estaba haciendo milagros. Y yo no sé si usted se imagina el cuadro, pero ese hombre maloliente, porque además de todo la lepra genera una putrefacción de la carne y eso huele feo, sucio, con esas condiciones, y entra donde está todo el mundo alrededor de Jesús. Yo no sé si usted se imagina el cuadro, todo el mundo quitándose, todo el mundo, ¡qué barbaridad! Quitándose, apartándose, y este hombre llamaba a Jesús. Y sus gritos llaman la atención de Jesús, del Maestro, del Mesías que está ahí. Yo no sé, pero imagino el cuadro de que Jesús está ahí sanando a alguien. Oye, vuelve a ver, ve a aquel leproso. Y todo el mundo hace señas y todo. Y él le dice, ven, ven, acércate. Y ese hombre transgrede lo que hasta ahora era su vida. Da un paso y empieza a caminar rompiendo la regla de los 50 pasos para acercarse a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque él era un hombre lleno de lepra. Pero también era un hombre que era lleno de fe y de humildad. Dice la Biblia que él se acercó a Jesús y rogándole, hincado de rodillas, le dijo, este hombre no tengo ni idea de cuántas veces había recibido un no en su vida. No te acerques, no puedes entrar aquí, no hay sanidad para ti. No puedes estar en este lugar, no puedes cantar, no puedes ver a tus hijos, no puedes comer aquí. Todos los no que usted se puede imaginar. Pero este hombre se llenó de fe y se acerca a Jesús. Se acercó, como dije ya antes, porque había oído hablar de él, porque había oído hablar de sus milagros, de su enseñanza. Y el escuchar despertó su fe, iluminó su corazón, una luz de esperanza hubo ahí. Y él se fue a su encuentro. Y cuando llega, se hinca, se arrodilla, porque él reconoce que está ante alguien que es diferente a los demás, que es superior, que es más, que habla como ninguno ha hablado antes y que ha hecho cosas que nadie ha hecho antes. No sabe exactamente quién será, no sabe si será el rey, no sabe si será el Mesías prometido, pero él inclina y dobla sus rodillas. Y póngame atención a esto. Yo quiero que usted se lleve esto en su mente. Dios está siempre cerca de todos nosotros. Dios es bueno, Dios hace llover sobre buenos y malos. Dios nos ama a todos. Pero tenga presente que, como dice la Escritura, al corazón contrito y humillado, que dice la Biblia, no despreciarás tú, oh Dios. Un hombre, una mujer que se inclina reverentemente delante de Dios, que busca de Dios, Dios le contesta. Tal vez no es la forma que uno quiere, pero Dios le contesta. Igualmente, si nuestra actitud hacia Dios es de arrogancia, también Dios vuelve su espalda. Así que nunca está uno más cerca de recibir algo de Dios que cuando se humilla delante de Él. ¿Cierto o no?
Así que este hombre se humilló, no tenía nada que perder. Un corazón humilde siempre estará a las puertas de recibir la bendición del Señor. Pero este hombre que era lleno de lepra, pero que era lleno también de fe y de humildad, también era un hombre lleno de reverencia y de sumisión. Se hinca delante de Jesús y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué palabras las de este hombre? No demandó, no exigió, no declaró, no invocó los pactos de Dios. Mire, tú eres el Dios de Israel, yo soy un hijo tuyo, sáname. No le dijo: mira, sáname para que estos vean lo que tú puedes hacer. No exigió el cumplimiento inmediato. No le dijo a Dios: Dios, si tú eres Dios, sáname. Si tú eres Dios, contéstame. Si tú eres Dios, que me den el trabajo. Si tú eres Dios, que aquella me vuelva a ver. Era eso. Era una actitud de sumisión, de respeto, una sumisión de darle honor al Rey de Reyes. Si quieres, puedes limpiarme. Y esta petición es una petición interesantísima, porque no le dijo: si quieres, puedes sanarme. Sanarme era curar su lepra, pero limpiarlo tenía un significado mucho más profundo. Tenía que ver con el restablecimiento de su condición personal. Tenía que ver con la posibilidad de poder acercarse y ser considerado limpio por los demás, de poder ir al templo, de poder abrazar a sus hijos, de poder volver a su casa. Tenía que ver con eso. No solamente era darle una sanidad, era verse libre de las llagas visibles, pero también de las llagas invisibles del dolor en su corazón. Restablecido a su condición de dignidad humana, en su posición en la sociedad. Yo quiero decirte también que con independencia de dónde estamos hoy, con independencia de cómo estamos hoy, porque puede ser que estemos muy bien o muy mal, todos nosotros necesitamos ser tratados con amor y con respeto, ¿sí o no? ¿Sabe? Uno de los efectos más nocivos del pecado en nuestras vidas es que nos separa, es que nos aparta de la comunión con Dios, es que también nos quita la dignidad como seres humanos, como personas valiosas. Vivimos acá en Atillo. Muchas comunidades son parecidas, pero usted que vive por acá, usted creo que tiene que sentir dolor y tiene que lamentarse de ver todos los días en la calle montones de personas. Hay veces revolcándose entre los escombros, entre la basura, en suciedad. Algunos están ahí por vicios, muy lejos de la condición que Dios previó para ellos. Hay veces, sí es cierto, es culpa de sus decisiones. Hay veces son el producto de un pernicioso descuido de sus padres que los abandonaron. Hay veces son producto de una sociedad que no les da oportunidades. No sé, y no quiero justificar ni poder tildar las causas de todas esas condiciones. Pero lo cierto del caso es que hay momentos en los que la gente parece que ya no es persona, ¿cierto o no? Por eso me encanta el ministerio de Red de Amor, de los hermanos acá, que hacen un trabajo muy valioso con los habitantes de calle. Y sabe, es una población bien difícil de tratar con ellos. Es una población que se traen acá a la iglesia un día. Ese día se les brinda el amor en todas sus manifestaciones. Se les permite o se les da oportunidad de bañarse, de cambiarse de ropa, de poderse peinar, en algunas ocasiones de cortarse su cabello, de además de eso recibir un desayuno caliente en un lugar decente, limpio, y además de eso la oportunidad de que alguien le hable acerca del Señor y sus necesidades espirituales. Y todos los que hemos estado participando de una u otra forma, por supuesto que nos conmueve eso, y sabemos que para ellos es bien difícil. Sabemos que no todos se van a levantar de ahí, aceptarán al Señor y están después en una iglesia. Probablemente no. Un porcentaje muy pequeño. Están metidos hasta las orejas en unos vicios difíciles y ese proceso es muy duro para ellos. Algunos puede ser por la misericordia de Dios que se levanten y otros no.
Pero con independencia de eso, de ese impacto espiritual en la vida de la gente, a mí me parece que darles un día ese trato como personas dignas, merecedoras del amor y de la conmiseración de las personas y de Dios también, es algo que levanta el ánimo, porque son seres humanos criados a imagen y semejanza de Dios también. Y este hombre le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y la palabra puedes, que se usa acá, es una palabra griega que se llama dunamis, perdón. Se usa 120 veces en el Nuevo Testamento. Y a grandes rasgos significa fuerza, poder, habilidad. Es la palabra de donde sacamos la palabra dinamis, donde sacamos la palabra dinámico. En otras palabras, este hombre está diciéndole, Señor, usted tiene el poder. Si usted quiere, puede limpiarme. Yo sé que usted puede limpiarme. Y yo quisiera detenerme aquí para la primera reflexión para nosotros hoy. Como sabemos, la lepra en la Biblia es una representación del pecado. No tengo que explicar demasiado esto, pero es un cuadro de lo que pasa en la vida del ser humano que está metido en pecado. Usted conoce la Biblia, conoce los ejemplos y no se los imagina, pero inclusive en algunos momentos algunas personas fueron castigadas con lepra en sus vidas. La lepra es un ejemplo gráfico del poder destructivo del pecado en la vida de un hombre. En el Antiguo Testamento, en Israel, la lepra era una lección poderosa de la influencia del pecado en la vida de una persona. La lepra representa el pecado, la impureza, el aislamiento, y la curación de la lepra significa limpieza, restauración y perdón divino. La lepra actúa como actúa el pecado. Escúcheme. Primero, el problema es interno y poco a poco se empieza a manifestar externamente. Una llaga aquí, otra allá, hasta que nos invade por completo. Estaba leyendo, dice la ciencia, que la persona que ha contraído lo que ahora se conoce como lepra, el virus este específico, se manifiesta entre 9 meses y hasta 20 años después de haber adquirido la enfermedad. ¿Y cómo pasa el pecado en nuestras vidas? De manera similar. Usted o yo empezamos a dar cabida a pensamientos impuros, a ensuciar nuestra mente, a codiciar la mujer o el hombre ajeno, a mirar pornografía, a albergar rencores y odios en el corazón, a sentir envidia, a codiciar lo que otros tienen. Nadie lo ve. Ahí estás en lo privado y puedes venir y sentarte aquí y dar testimonio y hablar y orar, pero ahí está todo esto. Pero ahí está cavilando usted en su corazón estas cosas en lo íntimo. Pero llega el momento en que el pecado sale a la luz. El pecado, igual que la lepra, brotó en su frente como aquel hombre, aquel rey de Israel. Tarde o temprano ya no es posible contenerlo, ya no lo podemos perfumar más, ya no lo podemos cubrir más. Y se manifiesta en acciones que son visibles, evidentes para los demás. La gente puede ver lo que hay en tu corazón, puede ver la codicia, puede ver el odio, puede ver el rencor, puede ver la lujuria que salen a la luz. Y algo adicional es que la lepra ataca la piel, pero también ataca los nervios de los músculos. Y es por eso que las personas que tienen lepra se vuelven insensibles al dolor. Y algunos de ellos inclusive pierden sus miembros, ¿verdad? Puede ser que algunos pueden meter el dedo en una fogata y no se dan cuenta, o lo pegó en un lugar y se le cayó y no se dan cuenta. Simple y sencillamente no tienen sensibilidad en sus músculos. Así también actúa el pecado en nosotros. Así el pecado actúa en usted y actúa en mí. Si usted deja que el pecado se arrincone en su corazón, si usted tiene el pecado como un estilo de vida, su corazón se vuelve insensible a la voz de Dios, a la guía del Espíritu Santo. Viene aquí y le pueden predicar toda la noche que no siente nada y está deseando que termine el culto para irse. Puede ser que usted no entienda que la Biblia dice que si estamos viviendo de esa manera, el Espíritu Santo se contrista, se entristece. El Espíritu Santo siente una emoción, la tristeza, cuando alguno de sus hijos toma la decisión de no escuchar su voz, de no escuchar su consejo, de empezar a vivir de una manera desordenada, lejos de los principios de Dios, contrario a sus principios.
Igual que la lepra, el pecado nos excluye de las buenas relaciones. El pecado te excluye en primer lugar de la comunión con Dios. Ya no quieres nada, no quieres saber de Él, porque al final de cuentas todo lo que oigas de Él de alguna manera te incomoda. Entonces la primera actitud es bloquear a Dios. La segunda es que también nos excluye de la relación con la familia de Dios. ¿Para qué voy a ir a ese lugar? Ahí todo el mundo se cree unos santos, me juzgan. ¿Qué se creen ellos? Mejor no voy. También me excluye la relación con los demás, porque cuando empiezo a vivir de una manera así, mi círculo de amigos, de amistades y relaciones se va haciendo cada vez más pequeño para volverse en solamente aquellos que piensan como yo, que justifican su estilo de vida como yo, que están en su misma situación, que comparten tus mismos gustos, inclinaciones. ¿Alguien recuerda el Salmo 1 de memoria? Empezando. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Aquí usted ve un proceso de cómo actúa el pecado. Primero lo escuchamos el consejo de malos. Después de que escuchamos el consejo, empezamos a andar en el consejo de los malos. Después de que empezamos a andar en el consejo de malos, ya estamos viviendo en el camino de los pecadores, caminando con ellos, compartiendo con ellos. Y después nos encontramos sentados en una silla, en una mesa de la comunión, con aquellos que se burlan de las cosas espirituales, que tienen un corazón frío hacia las cosas del Señor. Es un proceso. Y todo empieza por el momento en que usted deja de escuchar el consejo de Dios y empieza a escuchar otros consejos para su vida. No sé quiénes estamos aquí esta mañana, pero si usted no conoce al Señor, el pecado en su vida lo separa de la comunión con Dios. Y si usted conoce al Señor, tal vez hasta se crió en una iglesia, pero ha decidido vivir su vida en una forma contraria a sus principios, el pecado actúa de la misma manera, lo excluye de la comunión con Dios. Pero eso no es lo importante, porque yo no estoy aquí para hablarles, ni la Biblia nos habla del leproso, lo que la Biblia nos habla es de Jesús, ¿cierto o no? Y para todos aquellos que tienen necesidades, que entienden su condición, que dan el paso de fe de acercarse a Él, independientemente de lo que la gente piense, que tienen la conciencia y la reverencia de que deben humillarse delante de Dios, de reconocer que hay uno superior a usted, que hay uno por el cual usted vive y con el cual necesita reconciliarse, que hay uno que puede limpiarle y volverle no solamente su dignidad personal, su dignidad como hijo de Dios, restablecer todos los aspectos de su vida. Si usted busca al Señor, lo va a encontrar. Amén. No sé cuál es su caso, pero yo repito las palabras de Jesús. El que a mí viene, yo no le echo fuera, dijo el Señor. Tal vez te sientes excluido. Tal vez sientes que te han echado fuera porque no vives de acuerdo con las creencias, con la cosmovisión cristiana del mundo, con los principios del mundo, porque son principios en tu mente atrasados, probablemente de la Edad Media. También hay veces piensan que esos que se creen, que te miran por debajo del hombro, se creen mejores que vos. Tal vez estás excluido porque algunas personas cercanas se han alejado de ti, pero tal vez los has herido, los has lastimado, les has robado, les has ofendido. Pero yo repito, no importa cuál sea tu caso, el que viene a Jesús, Él promete que no lo va a echar fuera. Amén. Pero lo más importante no es el leproso, que estaba lleno de lepra, lleno de fe y de humildad y lleno de sumisión, sino que además vemos a Jesús, que es un Jesús que quiere hacer tres cosas. Dice la Biblia, Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Yo veo en este pasaje tres quieros. Yo quiero tener misericordia, dijo el Señor. Yo quiero tocarte y yo quiero limpiarte.
Yo quiero tener misericordia. Ya lo he dicho muchas veces, pero el mensaje de Jesús no era sanar enfermos. Él ha dicho claramente que él tiene que predicar el evangelio porque el problema principal del hombre está en el corazón, como lo veremos en 8 días si Dios lo permite. Pero en su paso por esta tierra, él no podía ser indiferente al dolor de la gente, a la gente que le buscaba, a la gente que llegaba delante de él con esos problemas como este hombre. Y entonces en su misericordia, en su amor y en su gracia, él tenía que hacer un cortis, ¿verdad?, en su sistema y dedicarse a sanar a aquellos enfermos, a aquellos que estaban con dolores terribles. Dice la Biblia que Jesús tuvo misericordia, y la misericordia, según el diccionario, es la virtud de ánimo de compadecerse de los sufrimientos y las miserias ajenas. Cuando Jesús fijó en él su mirada, le escuchó y le dijo, venga, él entendió, conoció todo el dolor y la miseria de este muchacho. Él no tuvo que llegar y contarle sus antecedentes, no tuvieron que sacar la epicrisis para enseñársela al Señor, para que vieran todo lo que había pasado en su vida. El Señor sabía todo lo que estaba pasando. Pero lo que yo quiero que usted entienda es que Jesús no vio a un leproso. Jesús lo que vio es a un hombre que estaba sufriendo por la lepra en su vida, que es algo muy diferente. Y entonces Jesús tuvo compasión, porque él tuvo dolor de ver, en su corazón, de ver tanto sufrimiento. Repito, Jesús no vio al leproso, vio al hombre que estaba sufriendo y tuvo compasión. Para usted y para mí, Jesús también quiere extender su misericordia. Él conoce el dolor que tenemos ahí a solas, puede ser que nadie más lo tenga, que nadie más lo sepa. Él conoce tu soledad, conoce tus lágrimas, tus sentimientos cuando te sientes incomprendido por otras personas, cuando te sientes solo también. Pero sabes, el Señor no está viendo ahí a un pecador solamente como alguien para que le caiga toda la justicia de Dios sobre él. Ciertamente Dios es justo, pero también es un Dios misericordioso y amoroso. Y antes de aplicar su justicia, Él aplica su amor hacia el corazón de las personas. Él lo que ve es a un hijo perdido, a una hija perdida, extraviado, extraviada, sufriendo por la obra del pecado en su vida. Y lo más importante es que no solamente lo ve, como usted y yo vemos a la gente que está ahí en los alrededores, en los puentes, y nos duele el corazón, pero seguimos recto. Lo bueno es que Jesús paró y lo limpió. Jesús quiere tocarte. Y esa frase es muy significativa. Ya hemos mencionado en Lucas capítulo 4:40, cuando vimos el pasaje anterior, que Jesús se detenía y sanaba a cada persona tocándolos. Él no hacía el milagro ese de que todos sanos, y todo el mundo caía y se sanaba. Él iba uno por uno, dice Lucas 4:40 y también Marcos. Y ahora lo hace sobre ese leproso. No sé si usted está viendo el cuadro, pero el leproso está ahí arrodillado diciéndole, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús entonces, como él está arrodillado, se agacha y toca su cuerpo, toca sus manos, su rostro, su cabeza llena de lepra, de llagas abiertas. Yo no creo, hermano y amigo, que usted y yo podamos entender la profundidad y el significado de ese toque de Jesús. No creo. Yo no sé cuántos años, cuántas décadas tenía este hombre de no ser tocado por nadie. La gente en la calle les tiraba piedras. Los que tenían caridad por ellos se las ponían en un buzón ahí en la esquina. Cuando llegaban donde el sacerdote, tomaba un bastón y de largo los tocaba para ver cómo estaban. Pero Jesús lo toca. Yo no sé usted, pero ¿verdad que nosotros necesitamos ser tocados y abrazados por el Señor? Yo no sé usted. Tal vez usted nunca ha sentido la mano del Señor sobre su vida, el abrazo del Señor en un momento difícil. No sé, puede ser que no. Estás tan alejado de Él que ni recuerdas la última vez que el Señor lo sentiste a tu lado, identificándose con tu dolor, con tus debilidades. Pero el Señor sigue siendo el mismo. Él está ahí para tocarnos.
A mí, y seguramente a ustedes, porque no somos diferentes, probablemente lo pensaríamos un montón de veces para tocar a alguien en una condición así, ¿sí o no? Nos pondríamos guantes, ropa, y después llegamos a la casa y nos bañamos 5 veces, todo lo demás. Jesús, en otro pasaje, sanó a 10 leprosos a distancia. Les dijo, miren, vayan al sacerdote, y mientras ellos iban, dice la Biblia, fueron sanados. Pero a este, el Señor decide tocarlo. Era un toque totalmente imprudente desde el punto de vista humano, porque tocar a un leproso, y usted lo sabe muy bien si conoce la Biblia, iba a contaminar a Jesús desde el punto de vista ceremonial. Ya no podía ir al templo, no podía, tenía que limpiarse y hacer todo un montón de ritos. Sin embargo, como alguien dijo, aquí no es el leproso el que contagia a Jesús, es el amor y el poder de Jesús el que contagia al leproso. Es totalmente al revés. Lo hace limpio física, espiritual y socialmente. Vamos a leer en el Evangelio de Marcos más adelante, si llegamos algún día ahí, a Marcos capítulo 5, a Jesús asociándose con gente que potencialmente lo iba a contaminar. Vemos a Jesús en una tumba, vemos a Jesús relacionándose con unos chanchos que eran prohibidos para los judíos, relacionándose y tocando a una mujer que tenía un flujo de sangre, tocando a un cadáver, hablando con gentiles y relacionándose con espíritus inmundos. Y en cada una de estas situaciones, Jesús no se contamina, más bien Él transmite su amor, su perdón a las personas. Entonces es relevante decir entonces que Jesús, el toque de Jesús sanó al leproso, pero igualmente contaminó ritualmente a Jesús. Pero como Jesús era el Señor del sábado, el Señor de la ley, en realidad Él estaba haciendo lo que era correcto. Y el tercer quiero tener misericordia, quiero tocarte, pero también el Señor quiere limpiarte. Ya hemos adelantado que limpiarnos era más que una sanidad, era restituirlo a esa condición, era restituirlo a la sociedad, que él pudiera volver a su familia, reintegrarse a su comunidad, a la posibilidad de ser nuevamente útil, de vivir su vida digna, de vivir con la frente en alto. Y la limpieza de aquel hombre, dice la Biblia, que fue instantánea. Yo no puedo entender esto. Un cuerpo lleno de llagas y de un pronto a otro ver esas llagas cerrarse. No sé si le faltaba un dedo y de un pronto a otro ya tenía el dedo otra vez. No sé cómo era la situación, pero él fue cambiado. Y eso por supuesto que era una muestra más del poder y la condición de Jesús. Y diríamos que ya aquí hemos terminado. Pero no, porque también este hombre tenía algo que hacer. Dice Marcos, capítulo 1, versículo 42. En adelante dice, así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de él y quedó limpio. Versículo 43. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Jesús termina esta parte, este relato, Marcos, hablando de una responsabilidad de aquel que fue sanado. El Señor lo sanó, pero le dio una responsabilidad, y la responsabilidad era, mira, vaya donde el sacerdote y no le cuente a nadie más nada. Y como siempre, hizo todo lo contrario, ¿verdad? Aquí la palabra, cuando el Señor lo despide y le dice, vete, es exevalen, que significa despedir, echar. Como cuando dice la Biblia que Jesús llevó a Jesús al desierto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto, cuando echa fuera demonios. Era una orden con autoridad que le estaba dando. Claramente Jesús está enfocado en la predicación del Evangelio. Claramente Jesús está enfocado en lo que él tenía que hacer y quisiera que la gente lo buscara no por sus milagros,
sino por lo que él era. Y por eso él le dio a este hombre una responsabilidad de obedecer. Hoy, igual que antes, la gente busca a Jesús como el mago de la lámpara, que si voy a él me va a sanar de todo lo que tengo, me va a dar el trabajo que necesito, me va a dar una vida próspera. Pero la gente no va a Jesús por la necesidad espiritual que tiene. La gente va por ver lo que puede sacar de él. Pero Jesús no está interesado en que lo busquen como al mago de la lámpara. Este ex leproso fue desobediente. Él tenía un testimonio que contar. Imagínense el testimonio del leproso. Alguien de aquí seguramente hemos dado testimonio. Mire, es que yo ayer me caí, el Señor me rescató porque caí a la pura orilla de un borde ahí que había. Mire, ayer casi me quemo, pero no me quemé. Pero ¿cuál era el testimonio del leproso? Yo fui leproso 30 años, imagínense, 40 o 20. Y míreme ahora, miren la piel que tengo, mejor que la suya, nuevita. Él tenía un testimonio increíble que contar, una experiencia única. Pero Jesús le demanda de él obediencia. No era el momento, no era el deseo de Jesús que él fuera a testificar a otros. Y como siempre decimos, el Señor demanda obediencia más que nuestras buenas obras o nuestras buenas intenciones. Y nos preguntamos, ¿en qué afectaba esto a Jesús? ¿Por qué no lo dejó que fuera a dar testimonio? ¿Por qué no lo dejaba? El versículo 45 lo explica claramente. Vemos lo que pasó por la desobediencia de aquel hombre. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Hay un contraste. Ahora está el ex leproso, que estaba excluido de la sociedad, que vivía fuera de la ciudad, ahora está en la ciudad testificando en desobediencia. Y Jesús, que tiene que predicar el evangelio, está en el desierto, porque no puede llegar a la ciudad. Ahora el leproso es tendencia en las redes sociales, imagínense. Ahora todo el mundo lo conoce, todo el mundo quiere darle entrevistas. Y Jesús, que trae un mensaje de salvación, ya no puede predicar abiertamente en la ciudad. Tiene que irse a lugares desiertos y la gente tiene que irlo a buscar ahí. Todo por la desobediencia de aquel hombre. Hay una responsabilidad de obedecer, pero también una responsabilidad de testificar adecuadamente. El mandato de Jesús fue que él fuera ¿a dónde? ¿O con quién? ¿Con quién? Que él fuera donde el sacerdote. Si usted puede abrir sus Biblias a Levítico capítulo 14. Le voy a pedir que lo abra ahí, Levítico capítulo 14. Esto es tan importante que la Biblia le dedica 2 capítulos enteros a las leyes acerca de la lepra. 13 y 14. Pero espérenos ahí. La pregunta es, ¿por qué era necesario mostrarse sacerdote? Porque de acuerdo con la ley, Levítico capítulo 14, puede leerlo todo en su casa, era el sacerdote el llamado a declarar limpio a aquella persona. Era como el certificado del Ministerio de Salud, ¿verdad? Que le daba el permiso de andar por todo lado. Este hombre ya es sano, ya no es leproso. Y entonces el sacerdote era el que daba eso, para que pudieran hacer vida pública. Mire, usted quiere ir al templo, enséñeme su certificado aquí que le da el sacerdote. El sacerdote decía, yo, sacerdote, ¿verdad? Estoy hablando para que usted se imagine la cosa, ¿verdad? Lo declaro sano de la lepra. Y entonces, esto era lo que él tenía que hacer. Él podía volver a trabajar, podía volver al templo, podía incorporarse a la vida religiosa de la sociedad. Cuando el sacerdote le diera aquel certificado, porque de acuerdo con la ley eso era lo que procedía. Y yo no sé usted, pero yo imagino al sacerdote ese día. Nunca había llegado nadie a pedirle un certificado de sanidad de un leproso. Nadie se sanaba de la lepra, todos se morían. Y llega aquel hombre y dice, mire, yo vengo para que usted me declare limpio. Ya no tengo lepra, mire. Y seguramente el sacerdote dice, ¿y qué hay que hacer? ¿Cuál es el procedimiento para estos casos? Nunca he oído un leproso que haya sido sanado. No es que la enfermedad es incurable. Yo no sé cómo hacer esto. Tal vez no sé si está en un WhatsApp de los sacerdotes, ¿verdad? Y les pregunta ahí a todos qué hacer. Y seguramente el más estudioso le dijo, de acuerdo a lo que Moisés dijo en Levítico 14. Y entonces él se va a Levítico 14 y entiende qué es lo que la Biblia decía.
Y Jesús dice que fueron del sacerdote para testimonio ¿a quién? Ahí dice, ¿a testimonio a quién? ¿A quién? ¿Al pueblo o a quién? Estoy leyendo yo hoy en la Biblia. ¿Para testimonio a quién? A ellos. ¿Y quiénes son ellos? Los sacerdotes. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Jesús quería que los sacerdotes, que la religión oficial certificara que un hombre, probablemente no un hombre, sino Dios hecho hombre, había sanado a uno de la lepra. Que las autoridades tuvieran un testimonio de primera mano, que aquellos que lo criticaban, que aquellos que estaban en contra de él tuvieran que bajar sus ínfulas y decir, mire, verdaderamente este hombre era un leproso y Jesús lo sanó. Eso era lo que estaba pasando. Recuérdense cuando fueron donde Juan el Bautista, unos hombres, y le preguntaron, ¿eres tú el Mesías o no? Y Jesús les dijo, díganle lo siguiente, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Entonces Jesús está diciendo de manera implícita que en el momento en que le dieran el certificado de sanidad a aquel leproso, la religión oficial tendría que estar reconociendo que Jesús era Dios, que era el Mesías. Pero además de tener una responsabilidad de testificar eficazmente a quienes correspondían, este hombre tenía una responsabilidad de vivir limpiamente. Y es aquí donde yo quiero que vayamos a Levítico capítulo 14. Ahí en el proceso, ahí está todo el proceso, usted lo puede leer. Pero dice el versículo 4, Levítico 14, 4. El sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar la avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes y después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes y después la liberará. Ahí es lo que sigue. ¿Qué era esto? Cuando llegaba el leproso en aquel tiempo, y si alguien decía que era sano de la lepra, el sacerdote tomaba 2 aves. Una de las aves la degollaba, la mataba, y después con un hisopo pringaba al ave limpia. El ave limpia tenía además de todo un mecate, un cordón de grana en su pie, en su pata, y el sacerdote liberaba a aquella ave. Un cuadro de Jesús, por supuesto, ¿verdad? Aquel que vino del cielo, que derramó su sangre en un sacrificio para que los demás puedan vivir vidas limpias. O aquel que vino del cielo, entregó su vida y después fue resucitado y subió al cielo. Ahí hay un cuadro perfecto de Jesús, ¿verdad? No tenemos tiempo para ver todos los detalles, pero creo que usted lo entiende fácilmente. Para que usted y yo podamos ser declarados limpios, para que usted y yo podamos vivir ya como ex leprosos, hubo un sacrificio de sangre a través de la cruz del Calvario. Hay otro cuadro en los versículos 8 al 10. Dice dice los versículos 8 al 10, y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de la tienda por 7 días, etcétera, etcétera, etcétera. El que estaba enfermo debía lavar sus vestidos, el que estaba enfermo debía limpiar su cuerpo, el que estaba enfermo debía afeitarse y ofrecer un sacrificio de un cordero. Y por supuesto que aquí tenemos una analogía de cómo debe ser la vida de nosotros una vez que hemos sido limpiados por el Señor. El Señor quiere que nuestra ropa, nuestra coraza externa, nuestro testimonio, nuestras obras, nuestras palabras, nuestros hechos reflejen que hemos sido limpiados. Amén. Que nuestro cuerpo, que nuestra cabeza rapada, nuestros pensamientos deben estar limpios también. Y que usted y yo ofrezcamos nuestra vida como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No me imagino yo a un leproso que ha pasado 30 años de su vida, 20 años ahí en un chiquero con ropas sucias, malolientes, que lo limpian, que lo sanan y ahora va a ponerse otra vez sus vestidos viejos. ¿Se imagina? No me imagino al leproso que otra vez dice, no me gusta la ciudad, voy a ir otra vez al barrio de los leprosos a ir. No quiero andar limpio ni perfumado. Yo quiero ir otra vez donde mis amigos los leprosos. Y usted dice, es una tontera. ¿Sabe? Así somos los creyentes muchas veces. Dice la Biblia en 2 de Pedro, que les ha acontecido lo del proverbio
del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca a revolcarse en su cieno. Hay creyentes, hay personas que hemos sido lavados del pecado, que hemos sido levantados para andar vidas dignas, y nos enredamos tanto en el pecado, nos enredamos tanto en nuestras malas decisiones, que un pronto a otro estamos otra vez donde estábamos antes, y peor, revolcándonos en el pecado. Pero hemos sido liberados de la esclavitud, y solitos usted y yo nos vamos a meter otra vez a hablar con personas, a lugares, a situaciones que nos vuelven otra vez a atar. Hemos sido limpiados para que pensemos correctamente, pensamientos limpios, y pasamos todo el día metiendo basura en la cabeza. En lugar de renovar nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, nos conformamos al patrón de este mundo. Hemos sido puestos aquí para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros, y nos dedicamos a actuar de una forma totalmente irresponsable, haciendo lo malo, lo reprensible y trayendo vergüenza al nombre del Señor. Levítico 14:14, otra aplicación. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y lo pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Era una parte extraña. El sacerdote llegaba y mataba el animal y agarraba la sangre y se la ponía en el lado derecho al leproso, sobre su oreja, en el lóbulo, se lo ponía en su dedo y se lo ponía en su dedo gordo del pie. Y usted dice, ¿y esto qué? Claro que por supuesto aquí hay un cuadro precioso de cómo debemos vivir nuestras vidas, cómo hemos sido rescatados, porque todos nosotros de pies a cabeza hemos sido limpiados por el Señor. Dios desea una mente que piense como redimido, que escuche el consejo como redimido. Dios desea unas manos que hagan las cosas correctas como un redimido. Dios desea unos pies que caminen por los caminos correctos como de un redimido. ¿Sabe cuál es el principal problema de los cristianos hoy? Que no vivimos como cristianos. Y usted dice, Frank, sí, que esa aplicación está bonita, pero ¿por qué el lado derecho? Yo soy zurdo, diría Randall, lo ando por aquí. ¿Verdad, Randall? No soy zurdo. Bueno, es que en la cultura oriental, de los tiempos bíblicos y todavía hoy, el lado izquierdo era considerado como malo, impuro. Eclesiastés dice, el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Entonces, no es que eso le pasa a los zurdos, ¿verdad? Es una explicación de cómo se veía eso en los tiempos bíblicos. Pero lo que pensamos, lo que hacemos, nuestro testimonio debe ser digno de un creyente, de alguien que ha sido redimido. Dice 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se cuida usted siendo redimido? ¿Se ve usted en este cuadro de leproso? ¿Se ve usted como alguien que ha sido limpiado? Pues no solamente tenía la obligación de andar limpio, sino de vivir como limpio. Yo creo que eso nos deja algunos desafíos a nosotros esta mañana. Yo los quiero resumir así. Si somos seguidores de Jesús, póngase usted ahora en el cuadro del leproso. ¿Cómo tratamos nosotros a la persona o a las personas que de alguna u otra forma son excluidos por la sociedad? ¿Cómo tratamos nosotros y cómo vemos a la gente que vive en los márgenes? Y no estoy hablando de margen social, en todos los márgenes. Tal vez es porque tienen una enfermedad pecaminosa como la lepra. Perdón, tal vez ya no es porque tienen una enfermedad como la lepra, pero tal vez tienen alguna condición distinta a nosotros. Tal vez vive un estilo de vida que a nosotros no nos gusta, que no vemos de acuerdo con la Escritura. Tal vez que no es acorde a nuestros pensamientos y sobre todo no es acorde a lo que dice la Biblia. ¿Cómo tratamos a aquellas personas que tienen algún vicio, alguna debilidad evidente, algún estilo de vida distinto? ¿Cómo los tratamos? ¿Cómo los vemos? ¿Nos parecemos más a los sacerdotes que los veían de largo y los tocaban con un palo? ¿O tenemos la actitud y la compasión del Señor?
¿Estamos nosotros dispuestos a tocar a otros que están aislados de las cosas espirituales por su conducta, por sus decisiones, por sus gustos, por sus preferencias? ¿O lo es más fácil para nosotros señalarlos con el dedo y alejarnos? ¿Mostramos compasión o misericordia? ¿O nuestra actitud es la de ser jueces? Y lo otro, si usted es creyente y el Señor le ha tocado su vida, si ya ha sido limpiado con su sangre, ¿vivimos como limpios? ¿Pensamos, actuamos, caminamos como creyentes? ¿O somos como el perro que vuelve a su vómito? Vamos a orar.